Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28. Bienvenidos al episodio 342. Estamos en el día 4 del mes de agosto de estas reflexiones y futuras perspectivas de la filosofía. Y hoy vamos a hablar de la filosofía política y la justicia social. No vamos a reflexionar sobre estas dos formas de aplicar la filosofía, ¿no? Y claro, la política tiene ya su propia rama de estudio, que es la politología, ¿no? Es este tipo de estudio sobre lo político. Y bien, lo político, aunque tiene raíces filosóficas muy profundas, la filología, la politología, tienen este aspecto, un estudio más centrado a nivel contemporáneo de las mejores formas de gobierno y de todo lo que acontece políticamente, ¿no? Pero en la filosofía política se va a diferenciar de estas dos ramas o de esa rama de la política porque, claro, también muchos los de derecho están inmersos acá, ¿no? Las leyes, las normas, y bien, lo que va a diferenciar entonces a la filosofía y la va a ser particular es que va a analizar todo el ámbito teórico, todo el ámbito consecuencial, todo el ámbito de simbologías que va a representar lo político, ¿no? Lo político, vimos que con Thomas Hobbes, los contractualistas Locke y Rousseau tienen esta base sólida de cuál construirse, ¿no? Lo político, ya con Maquiavelo vemos cuando escribe El Príncipe la forma de gobierno, ¿no? Y claro, con Montesquieu ya y también con Locke vemos cómo se va, bueno, más con Montesquieu vamos a ver cómo se equilibra el Estado, ¿no? Cómo hay un tipo de poder ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Para que tenga este equilibrio, ¿no? Tres fuerzas, si dos entran en oposición, la tercera fuerza es la que desequilibra, ¿no? Y claro, esto viene de Roma, el emperador, el senado y la corte marcial o el poder judicial en contextos más modernos, ¿no? Y claro, esto era muy importante en ese tiempo y claro, ha durado 1000 años el gobierno romano y se tuvo un tipo de herencia, ¿no? En la forma de gobernar que tenemos hoy en día, ¿no? Y claro, con la independencia de los estados de las colonias se vuelven repúblicas autónomas, ¿no? Y claro, eso hace que estas desarrollen un tipo de... Claro, estas van a desarrollar un tipo de... Claro, un tipo de forma de vivir en el mundo mucho más compleja, ¿no? Y si bien tiene virtudes como por ejemplo la democracia actual en la que muchos países viven, aunque pueda tener ciertos errores y pueda estar influida por la corrupción o por partidos o por este tipo de partidismo, ¿no? De manipulación de votos y demás, puede ser muy cuestionada. Es la forma de gobierno en la que todos los ciudadanos creen que tienen libertad y derecho. Y claro, y al creer que tienen libertad y derecho, no hay un tipo de manifestación en contra de lo que denominamos democracia.
Pero muchos países en América Latina o en el mundo hay un tipo de mayoría que siempre está en oposición, ¿no? En oposición y claro, cuando el Estado no cumple las expectativas de esta oposición y que muchas veces termina convirtiéndose en la víctima, ¿no? Y al ser víctima termina siendo, bueno, no es por eso, sino que por muchas razones que termina adaptándolo a un contexto más amplio y la protesta se vuelve general muchas veces, ¿no? El 60-70%, el 55%, entonces estás en contra de un gobierno, ¿no? Y claro, lo que diría que tiene que ser democracia, o como de verdad se vería que es democracia, es que esos gobiernos salgan cuando ven que la mayoría del 50% los está sacando, ¿no? Pero no pasa eso en el mundo que vivimos, sino que hay un tipo de legalidad y transparencia que se le asociaba a democracia, ¿no? Y claro, ahí está el punto esencial de la política, ¿no? La política se ha mezclado con todo tipo de normas y leyes constitucionales que ha hecho que lo democrático se vuelva tiránico, se vuelva autoritario, ¿no? En cierto punto. Y claro, esto no corresponde a una verdadera democracia, sino corresponde a un tipo de autoritarismo, un tipo de monarquía, pero con más candados, ¿no? Más candados. Y si bien la democracia nos hace pensar que somos libres e iguales, en la práctica hay un tipo de maldad ahí, ¿no? Porque muchas veces en lugares alejados de la capital, del centro del país, donde se va a gobernar todo, o sea, el Congreso, la Casa de la República y demás, de la presidencia y demás, está al margen de aspectos muy rurales de la vida profunda de un ciudadano, ¿no? De un grupo de personas en este caso, y al estar alejada de ese grupo de personas no saben sus necesidades, pero le exigen a esa persona que cumpla con la ley, ¿no? Y si digamos encuentran petróleo en sus tierras, estos tienen el derecho, los del gobierno, de entrar a su terreno y extraer cuanto quieran por el bien común. Y claro, evidentemente ocurre un tipo de acumulación de riqueza, pero en el centro de ese país, ¿no? En la parte que domina en esa región donde se está ejecutando el gobierno, y las zonas cercanas terminan siendo afectadas por diferentes aspectos de cambio climático, contaminación, mala calidad de vida, así como las empresas, las mineras traen dinero, pero también traen delincuencia, traen desorden, traen vicios en la sociedad, y claro, termina construyéndose un tipo de tierra de nadie, ¿no? Tierra muy descuidada, ¿no? Pero la riqueza sí, que los del otro, en este caso centro, tienen este aspecto de acumulación, ¿no? Y claro, eso es lo que no se quiere en la vida, no se quiere como una sociedad justa, y claro, pasamos ahora a la teoría de la justicia social, ¿no? Y ya hablamos de qué representantes hablan de la justicia social, ¿no? Ralph, también tenemos ahorita me voy a acordar, justicia social, hay muchos, MILF, también justicia social, Jeremy Bentham, Stuart Mills, incluso Karl Marx con esta lucha de clases, ¿no? Podría hablarnos de qué es la justicia social, pero la justicia social se refiere a cómo es una sociedad justa, ¿no? La pregunta que vamos a reflexionar es cómo hacemos una sociedad justa, cómo clasificamos que una sociedad es justa o no es justa. Y ahí vimos diferentes enfoques, ¿no? Los enfoques, por ejemplo, de las capacidades de... ¿Cómo se llama? Ella es una filósofa muy interesante, Nussbaum, Martha Nussbaum, creo que sí. Y claro, va a haber diferentes formas de ver cómo es una sociedad justa, ¿no? O qué es una sociedad justa. Y evidentemente la justicia puede ser utilitaria, ¿no? Relativa, porque si ese bien mayor
que es extraer ese petróleo de esa zona alejada, rural, va a beneficiar a la mayoría de personas, pero la mayoría de personas vive acumulada en el centro de ese país, en la capital de ese país. El dinero no va a llegar a la parte rural de donde se extrae, ¿no? Esta situación pasa en Cusco, ¿no? Se saca gas en Cusco y se lleva hasta Lima, ¿no? Por tuberías, y se vende el gas barato en Lima por las tuberías, y en Cusco no tienen esa capacidad de instalación a domicilio del gas. Y claro, esto es una tremenda injusticia social que evidentemente tiene este enfoque utilitarista, ¿no? Donde la mayor cantidad de personas tiene que ser prioridad frente a un número menor de personas, ¿no? Entonces la mayor cantidad de personas se encuentra en Lima, como 10 millones, y claro, 10 millones es aparentemente mucho más importante que 1,5 millones de personas que viven en Cusco, ¿no? Y así conlleva un tipo de discusión sobre qué es lo que es políticamente justo, ¿no? Qué es la justicia social. Y claro, ahí podemos reflexionar sobre otros filósofos, pero vamos a hacerlo desde nuestra propia perspectiva. Lo justo tendría que ser este tipo de independencia, ¿no? Independencia hacia un poder autoritario, pero no lo tomen como rebeldía o como terrorismo o como algo que se opone al gobierno actual, no como disidencia tampoco, sino como algo que tiene que tener su madurez, ¿no? Cada país, cada región o cada provincia tiene que tener esta madurez de independizarse de la capital, ¿no? Y en este sentido, cuando ocurre un tipo de... Claro, pero ahí entra bueno, voy a acabar la idea, pero cuando ocurre un tipo de catástrofe muy fuerte, esa pequeña región tendría que apoyarse a una región más grande, que sería el país entero, ¿no? Y el país entero evidentemente tiene este gobierno central que se ocupa de estas características, ¿no? Entonces, en casos específicos esto no es práctico, pero lo que se puede hacer es una redistribución de los recursos lo suficientemente buena para que las personas o que las provincias se desarrollen de manera igualitaria, ¿no? Porque 10 millones de personas de una sola ciudad es una cantidad muy muy abrumante, ¿no? 10 millones de personas es un tipo de extrapoblación o muy complicada de manejar, ¿no? Hablamos de 10 millones de personas, o sea, hablamos que por cada metro cuadrado existen 3-4 personas, ¿no? Y claro, esto ocurre como consecuencia primero en Perú de este tipo de terrorismo, donde todas las personas de provincia, al verse amenazadas, se iban a la capital a crear una nueva vida, ¿no? Y claro, en esta creación de nueva vida se tuvo que construir casas, y las casas se hicieron en las laderas de las montañas, en las laderas de los cerros, y vemos que esas laderas son más o menos desérticas, ¿no? Y al ser desérticas hay una falta de agua, hay una falta de desagüe, hay una falta de muchas cosas, servicios públicos, ¿no? Entonces el dinero que se recaudó se va directamente a la creación de estas de satisfacer las necesidades y los bienes para estas personas, ¿no? Y claro, siempre se dice que en Lima es esta capital donde se mueve mucho efectivo, ¿no? Y hay un contraste muy profundo entre la Lima, por así decirlo, del norte o del centro, y la Lima de los lados exteriores, ¿no? De la Lima, por así decirlo, aledaña, donde hay un tipo de descuido del Estado, ¿no? Y claro, si esto pasa en Lima, en las demás provincias también
ocurre algo parecido, ¿no? Pero los gobiernos centrales tienen esta capacidad de poder ayudar, ¿no? a las propias comunidades. Pero en este caso en Lima, al ser tan extensa, cada distrito es como un centro de beneficio, centro de recubrimiento o no recubrimiento, sino un centro de administración de recursos para esas regiones, ¿no? Y muchas veces esos distritos terminan en prácticas de corrupción y claro, esto es como un tipo de eso es como un círculo vicioso, ¿no? Donde las personas están sometidas a un tipo de régimen por obligación, ¿no? A pertenecer a un tipo de organización que readministra y que distribuye los recursos, ¿no? Y muchas veces lo distribuye incorrectamente, ¿no? Pero en este caso, la solución que estuve pensando es este tipo de distribución, pero diferente, ¿no? Distribución de los recursos, pero con juntas vecinales, ¿no? Que no hay un municipio central, sino que hay una junta de municipios o del mismo barrio, y que se descentralice los gobiernos municipales, ¿no? Al descentralizar los gobiernos municipales, los recursos que entren para cierta obra serían dirigidas a las juntas vecinales, y claro, ahí la corrupción, por así decirlo, sería mínima, ¿no? Porque no van a quitar plata para que se construya una pista, sabiendo que la pista está al frente de tu casa. Y claro, esto es algo mucho más práctico, pero mucho más práctico para que no haya corrupción, para la eficiencia de las obras, pero mucho más impráctico para la administración de todo el recurso a nivel nacional, porque recordemos que esta es una cantidad de personas muy, muy, muy vasta, ¿no? Y aquí se podría agregar la tecnología, ¿no? La tecnología tiene esta capacidad de administrar Big Data de manera inmensa. Millones y millones y millones y millones de datos se pueden administrar a través de la tecnología. Y claro, esto es algo que ocurre de la misma forma, ¿no? Podríamos crear un sistema de redistribución de recursos, y haciendo un censo de todos los distritos y barrios que están en el Perú, ¿no? Registrados o que están en formación, y que claro, hay un tipo de legalización con firma, documento, cosas secundarias pero que esas cosas secundarias también conllevan tiempo, conllevan experiencia, conllevan economía, porque hacer un censo y que sea efectivo ese censo conlleva un tipo de práctica muy profunda, ¿no? Porque censar a 30 millones de personas, donde viven, cómo viven, y si viven solas, y hay muchos plus aparte de todo esto, ¿no? Y claro, se podría hacer esto de esa forma, y que, como diría Carlos Mar, bueno, no dice exactamente esto Carlos Mar, pero se propone esta forma, ¿no? Que los barrios tengan este acceso a un recurso del Estado, ¿no? Entonces, este barrio accede a este recurso del Estado, lo firma, recibe el dinero, construye la obra ellos mismos, y fin. Claro, se acaba la corrupción, y claro, para ahora las zonas arqueológicas, ¿no? Habría que tener, claro, pues está constituida del gobierno regional, ¿no? Los gobiernos regionales no solo se encargan de la construcción de obras, ¿no? Se encargan del mantenimiento de las vías, de los paraderos, de la limpieza. O sea, tienen muchas funciones. Y claro, esto es algo muy problemático para este sistema. Sin embargo, no es algo que se pueda descartar fácilmente, ¿no? No es algo que se pueda
no ser realizable, ¿no? Más bien al contrario, se podría hacer un tipo de acuerdo donde las personas más próximas o los barrios más próximos tendrían esta acumulación de fuerzas unificadas para mantener, por ejemplo, una zona arqueológica, ¿no? Y claro, se manejaría de otra forma la distribución de la riqueza y no como este centralismo que ocurre, ¿no? El gobierno central, hay gobierno municipal, y este gobierno municipal tiene mucha tarea abarcante, ¿no? Y muchas veces ocurre que no gastan el presupuesto adecuadamente o no gastan casi nada, o dos, también que cuando gastan hay actos de corrupción y actos irregulares, ¿no? Evidentemente la ética para esto es profundo, por eso la filosofía en política es clave. La filosofía, la ética es completamente necesaria en política, pero sin embargo esto hace que no se contemple todos los factores, ¿no? Porque los factores de la corrupción son diversos, son múltiples. No podemos unificar todos los factores en un solo estándar de prejuicio sobre la corrupción, pero podemos hacer un estudio profundo, un estudio filosófico de por qué ocurre la corrupción en una determinada zona, ¿no? En una determinada región, municipio, gobierno central, lo que correspondería a hacer un tipo de estudio filosófico muy profundo, ¿no? Que sería interdisciplinaria con la psicología, con el derecho y también con la antropología, dependiendo al enfoque que le queramos dar. Entonces vemos que hay muchas formas de gobierno, ¿no? Esta forma de gobierno que les propuse puede ser muy interesante, pero tendría que abarcar muchos aspectos, ¿no? Porque van a salir muchas personas de decir esto no es posible por esto, y claro, va a ser una función municipal, digamos, de lo cultural, ¿no? La cultura tiene que expresarse y el municipio, este gobierno central, tiene el derecho, el deber de promover la cultura. Y no solo promover la cultura, sino las becas, los comedores populares, también las casas para personas adultas. Hay muchos aspectos que los municipios hacen también, y claro, esto es un ámbito en el que se puede tratar de otra forma, pero también se puede aplicar un tipo de sectorismos, un tipo de especificaciones, ¿no? A estos detalles que tal vez puedan decir que esto es inviable. Otro punto muy importante es este de la corrupción, pero si vamos a dar dinero a los barrios y a las juntas vecinales, ¿no? Para que construyan sus propias obras o tengan las propias necesidades de obras, ¿cómo vamos a clasificar qué obras sí y qué obras no va? O por qué en diferentes barrios va a ser diferente la adquisición de estos recursos, ¿no? Y claro, muchos barrios muy adornados y adinerados tienen esta falta de, no necesitan el recurso del Estado, ¿no? Pero el Estado le entrega al municipio de esas zonas muy adineradas un tipo de dinero para que se desarrolle como vea conveniente, ¿no? Con el plan presupuestario. Y en este sentido, este plan de presupuesto muchas veces es más decorativo, ¿no? Mejoramiento de parques, de pistas,
eventos tales y tales. Entonces se vuelve diferente a otro barrio, digamos, súper pobre, donde las personas necesitan una pista o una escalera o agua o desagüe o luz, ¿no? Y claro, es la misma cantidad de dinero, se reparte entre ambos municipios, pero tienen necesidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo medimos? Entonces, ¿cómo vamos a dar a todos para que sea justo, ¿no? ¿Cómo doy dinero a esta junta vecinal y a otra junta vecinal que no necesita? Pero esa igualdad es justicia, ¿no? Es por iguales, tenemos que tratar a todos. Y claro, va en contra, si el todo es más, este barrio que necesita realmente, no voy a ser justo. Y evidentemente esto es algo completamente profundo, ¿no? Porque ya tocamos el tema de la igualdad y la libertad. Y claro, si queremos ser completamente utilitarios y vivimos en este sistema político de utilidad y el mayor bien para la mayoría es mejor que, bueno, siempre va a ser más ético que el bien para la minoría, entonces hagamos eso, ¿no? Solo que en ese barrio que necesita la pista o la luz o lo que fue, o las necesidades básicas, van a vivir pocas personas, entonces no va a ser justo, no para el utilitarismo, sino que en ese barrio, digamos, de Miraflores o de Surco, va a haber mucho turismo y ese turismo va a traer riqueza, entonces es el mayor bien para la mayoría, ¿no? Y claro, esto viene ya de ámbitos mucho más antiguos, ¿no? Donde los sofistas, como dijimos antes, enseñaban a los ricos a ver o transformar sus privilegios, sus necesidades o sus recursos, transformarlas a un bien común, ¿no? Diciendo que esto, lo que yo hago, es para el bien común. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo del barco, ¿no? Yo, como rico en Grecia, voy a contratar a este sofista para que me enseñe a hablar, a persuadir, a mover emociones, y voy a hacer que esta persona, estos grupos de personas, piensen como yo pienso, ¿no? Entonces voy a decir que necesitamos más barcos porque vamos a entrar en una guerra, que esa guerra supuestamente es aparente, es supuestamente va a ser así en su posición, y al estar en su posición yo voy a construir más barcos para que no nos invadan los persas, y ahora el Estado, la polis, tiene que darme este dinero para que compre las maderas, para que contrate a los herreros y demás, ¿no? Entonces convierte en un interés personal en un interés común, y claro, lo mismo pasaría con este tipo de pensamiento utilitario, ¿no? Donde el turismo va a mejorar nuestro país, y porque va a visitar mi barrio y va a verlo bonito y va a verlo adornadito, y se va a quedar y le va a gustar y va a hablar a sus amigos para que vayan. Entonces ahí se crea el mismo tipo de narrativa, diferente contexto, pero teniendo una base sólida, ¿no? Que es la retórica, la mentira, el convencimiento, ¿no? El convencimiento de las masas, ¿no? Y claro, yo tengo docentes también, bueno, claro, tenía un docente que básicamente hablaba de este convencimiento, ¿no? Tienen que convencerme, y claro, yo siempre mencioné que no tengo que convencer a nadie, ni a ti, ni a él, ni a nadie. Y claro, hay un tipo de pensamiento heredado en el país donde en la política se trata de convencer a los demás, ¿no? De un tipo de engaño hacia los demás, engaño hacia un grupo, ¿no? Engaño hacia un país, y que ese país tenga... es un pensamiento tiránico,
nadie tiene que convencer a nadie. Lo que uno quiere en filosofía es que cada uno piense, razone por su propia cuenta e independencia. Eso es punto final de la filosofía, que cada uno se vuelva libre, como ya hablamos, de estructuras, de sistemas simbólicos, de prejuicios sociales, de aspectos de percepción sesgados, que se vuelvan pensamientos críticos libres, tengan este desarrollo pleno de identidad, y que no estén sumidos a una identidad que ha sido creada y ha sido promovida. Entonces todo eso corresponde a un tipo de liberación, ¿no? Y claro, en la política se trata de convencer, ¿no? Mover masas el sentimiento, y se crea un tipo de identidad, y ese tipo de identidad se vuelve dominante para esta persona que está dentro de un partido político, ¿no? En esta campaña de política, la esperanza es muy importante, porque si entra mi candidato favorito voy a tener un puesto en la municipalidad, ¿no? Y claro, existe todo un sistema muy profundo, un sistema simbólico que somete al ciudadano ese tipo de dependencia, ¿no? Dependencia de sistemas morales, que al final, como vimos con varios filósofos, se convierte en una identidad. Y claro, al convertirse esta persona en esta identidad, no es libre. Y bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a distribuir qué es la justicia social, ¿no? ¿Cómo vamos a definir qué es justo para todos, ¿no? Entonces tenemos que pensar más allá del utilitarismo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar entonces más allá del utilitarismo? No entiendo, no sé, no tengo la capacidad para pensar. Entonces yo te digo, bueno, no te digo de forma soberbia, sino vamos a hacerlo juntos, ¿no? Ahí vamos a hacer esa construcción. Entonces, si no, el utilitarismo no es la respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y bien, mira, pensemos que las personas que viven en ese barrio o que necesitan una pista a la luz, urgentemente están sufriendo la falta de electricidad, y por ende los ladrones están entrando a las casas y hay un tipo de desorden y demás, ¿no? Ya, entonces lo que yo he propuesto es que estos barrios reciban un subsidio del Estado, no de la municipalidad, que sea directamente del Estado, ¿no? Y claro, lo que hablamos antes es que es este problema de la distribución justa, ¿no? Entonces, si este barrio va a recibir tanto dinero, yo como ciudadano de un barrio bonito en la capital, también necesito recibir este dinero, porque eso es lo justo para mí, ¿no? Claro, aquí hablamos de este pensamiento utilitario, ¿no? Donde se va a justificar con el bien de la mayoría, ¿no? Que hablamos del inicio, donde los turistas van a decir qué bonito, entonces voy a llamar a mis amigos, entonces va a entrar más economía al país. Y claro, ellos van a justificar que eso es lo justo, ¿no? Y entonces, ¿cómo justificamos que eso es injusto? Es la pregunta, ¿no? Pero de ambos lados. Entonces ellos van a decir, mira, un turista va a traer $100, ¿no? $100, y esos de $100 va a ser gracias a mí, a mi barrio, a lo bonito que está, ¿no? Y esos $100 se van a quedar en el Perú, ¿no? Y en el Perú van a ayudar mucho. Entonces tienes que ser justo con el país, y tienes que darme lo mismo que le vas a dar a ese pueblo, ese territorio, ese barrio muy humilde, ¿no? Así se van a justificar. Y ahora, ¿cómo vamos a justificar con las personas que necesitan esta pista? Ya, mira, tú has dicho que vamos a hacer el mayor bien posible para la sociedad, ¿no? Y claro, va a ser el de la mayoría, el bien de la mayoría. Y claro, para el mayor bien de la mayoría, yo necesito esta pista, porque qué tal ese turista va a venir a mi barrio y va a verlo todo olvidado, ¿no? Y necesitamos esta pista porque están entrando ladrones, porque está entrando tierra a las casas, porque
poco a poco se está, con el agua se está desnivelando la pista, la carretera, y necesitamos urgentemente esta pista, ¿no? Y eso es lo justo, porque nosotros somos iguales a ustedes y tenemos también este derecho a recibir, ¿no? Pero no a recibir más, sino a recibir lo que es justo. Pero lo justo es que si tú tienes una pista y a mí me falta una pista, lo justo es que tengas, no compasión de mí, tengas conciencia de que necesitamos que ambos tengamos pista, ¿no? Y porque no sabemos si este turista va a ir a tu barrio o a mi barrio, o le va a interesar tu barrio o mi barrio, porque es subjetivo, ¿no? La apreciación turística, aunque pueda tener un estudio arqueológico, es, bueno, me refiero a un estudio de mercado, ¿no? Donde los turistas que vienen a Perú básicamente vienen por la parte histórica, más que por la parte de vacaciones o la parte de disfrute, ¿no? Porque ellos, si fuera así, Costa Rica, por ejemplo, estaría, de hecho, es el país donde más los turistas van con ese fin, ¿no? Con ese fin. Y no solo Costa Rica, sino República Dominicana, México, Cancún y demás, ¿no? Entonces, no solo corresponde a eso, ¿no? Y aparte en Lima la playa es de agua fría, entonces se puede ir a Máncora. Entonces hay un tipo de centralismo que se trata de justificar, ¿no? Con un embellecimiento de la ciudad, ¿no? Se embellece la ciudad con ese fin, ¿no? De que el turista se sienta bienvenido, que se sienta cómodo. Y claro, esto es algo que ha hecho que la justicia social se vuelva no justicia, ¿no? Porque ha preferido adornar que cuidar a poblaciones alejadas que necesitan pistas, que necesitan desagüe, que necesitan luz, que necesitan agua. Y claro, ahí se crea un tipo de problema, ¿no? Que estamos tratando de solucionar ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Si ya dijimos que el utilitarismo vemos que no corresponde, no funciona bien para la persona, para este barrio que necesita esta pista y estos postes de luz. Entonces, lo que se puede hacer es este tipo de distribución directa de el Estado y la Junta Vecinal, ¿no? Para que ellos construyan, pero estamos ahora viendo cómo vamos a clasificar a quién vamos a dar más dinero, si eso va a ser justo o no va a ser justo, ¿no? Y claro, lo justo tendría que ser algo más que el utilitarismo, porque ya mencionamos que el utilitarismo diría que lo justo sería que ambos reciban igual, ¿no? Pero ambos tienen necesidades diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir y qué teoría vamos a aplicar para que se vuelva un tipo porque se convierta en una justicia verdadera, una justicia social verdadera? Entonces, ahora que el gobierno central va a entregar plata a los municipios de forma directa, necesitamos algo que justifique, no que justifique, sino necesitamos una buena distribución, una buena matriz, una buena base para la distribución de los recursos. Ahora, esta buena base para la distribución de los recursos puede ser la teoría de Martha Nussbaum de las capacidades, ¿no? Donde se tienen que cubrir ciertas capacidades de una sociedad o de esta junta vecinal, y según eso se va a distribuir los recursos, ¿no? Los recursos del Estado, ¿no? La plata del Estado. Entonces, por ejemplo, en un barrio que tiene luz, agua, desagüe, luz, pista, agua, desagüe, internet, pongámosle, se va a considerar menos prioritario que personas que no tienen estas capacidades, ¿no? Barrios, que no tienen estas capacidades. Esa sería una forma de justicia social muy interesante, ¿no? Porque haríamos este tipo de marco, claro, de un marco estructural de capacidades que tienen que tener todos los barrios del Perú. Entonces vemos
cuáles van a ser los prioritarios y cuáles no van a ser los prioritarios, ¿no? Y de esta forma habría un tipo de alternativa mucho más eficaz que el utilitarismo que estábamos analizando antes. Y claro, Martha Nussbaum es muy interesante. Solo por eso, solo por esta teoría de capacidades, podemos hacer esto también, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer ahora para los gobiernos municipales que promueven, por ejemplo, la limpieza, ¿no? Y claro, tendrían que haber entonces centros de acopio, ¿no? O sea, centros culturales, pero que no estén dependientes, ¿no? Que no sean centralistas, ¿no? Sino que sean sectoriales, ¿no? Por ejemplo, un sector en Machu Picchu, un sector en Sacsayhuamán, un sector, pero que sean independientes, ¿no? Pero que reciban según la teoría de las capacidades también. Esta teoría de las capacidades es algo muy interesante, muy profundo, porque soluciona muchos problemas, ¿no? Como vimos. Clasifica bien, ordena bien, tiene estándares iguales para todos, entonces es algo muy muy profundo, ¿no? Podría reflexionar sobre John Rawls, pero se trata de una reflexión más personal, ¿no? Entonces, porque hay que desarrollar este pensamiento crítico, este pensamiento que tenemos, ¿no? Y esa es la idea de la filosofía, que uno expanda los límites de su propia conciencia, ¿no? Los límites de su propio conocimiento. Entonces Martha nos va a abrir eso, pero había que agregarle algo más, ¿no? Entonces habría un tipo de dependencia individual en Machu Picchu, dependencia igual en Sacsayhuamán, y evidentemente esto promovería el empleo de zonas rurales. Y claro, el empleo también conlleva un tipo de preocupación por parte de los municipios, ¿no? Los municipios hacen campañas de empleos que básicamente tienen este ámbito más de región, ¿no? Y claro, estas campañas de empleo son muy importantes, pero el Estado también promueve un tipo de centro de acopio de esta parte era centro de acopio de empleo, ¿no? Hay ciertas zonas donde el Estado pone oficinas para informar sobre el empleo, ¿no? Y claro, esto evidentemente está para esta forma de gobierno está muy 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 mal, porque no correspondería a las personas que necesitan el empleo, ¿no? Estos centros de acopio que son centralizados deberían estar más bien sectorizados. El sector de... y es lo que ocurre, ¿no? Hay municipios y submunicipios, ¿no? Está el municipio central de Cusco, está el submunicipio de Calca, está el submunicipio de Sicuani. Entonces hay un tipo de forma de gobierno también que es muy eficaz, ¿no? Es muy eficaz, pero que no es muchas veces bien práctica, ¿no? Porque se va a diferenciar el PBI, se va a diferenciar la cercanía a la ciudad. Entonces es un tipo de problema más bien de sesgación, ¿no? Y claro, entonces para abarcar estos tipos de corrupción, de injusticias que pueden haber en los municipios y los municipios, tendríamos que crear un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Que se base más bien en las zonas sectoriales y de juntas vecinales, ¿no? Y claro, sería un tipo de administración muy 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 profunda, que ya no habría evidentemente personas, ¿no? Porque va a exceder la capacidad de estas mismas, sino que sería por medio de la tecnología, ¿no? Y claro, la tecnología tendría estos programas que dirían cuál es lo justo, ¿no? En este marco normativo de la teoría de las capacidades que podríamos agregar a este marco, ¿no? Y claro, según este marco se van a crear nuevas formas de gobierno, se van a crear nuevas formas de distribución de los recursos, ¿no? Y claro, habría que preocuparnos ahora por las funciones de los municipios en general que se hacen, ¿no?
Claro, un sistema podría ser, por ejemplo, este aspecto sectorial, ¿no? Cada sector importante, sea turismo, sea ecología, tendría este sector donde tendría sus propias teorías de las capacidades, y al tener esta teoría de las capacidades podría este gobierno, podría este sector recibir más o menos economía según se esté viendo llena o no llena la lista de las capacidades que debe tener, ¿no? Y pasaría con todo también, ¿no? Las regiones o los pueblos donde hay menos trabajo se tendrían que evaluar, y evidentemente habría esa teoría de las capacidades para aplicar a estas zonas, ¿no? Para aplicar esta forma de gobierno, bueno, este sector de empleabilidad a estas zonas, ¿no? Donde hay poco índice de trabajo. Y claro, habría un tipo de cambio en la sociedad muy muy importante si agregamos esto, ¿no? Y bueno, seguramente siempre digo que voy a escribir un libro, y de hecho ya acabé con un proyecto y voy a empezar a publicarlo, ¿no? Pero va a estar en el canal personal todas las investigaciones que haga. Sin embargo, esto me parece muy interesante para una nueva propuesta política, ¿no? Una nueva propuesta política. Saben que no me gusta la política. Bueno, saben, no, algunos están viendo, son nuevos, pero la política tiene este ámbito de que está muy protegido, pero a la vez está muy atacado también por estas fuerzas que no vemos, ¿no? Esta fuerza de corrupción, esta fuerza de tiranía, esta fuerza de soberbia, esta fuerza de infinidad de cosas. Entonces, llegamos al episodio final, ¿no? No hemos hablado mucho sobre lo que hemos avanzado todo este mes, pero pueden revisarlo de todas formas. Están los capítulos ahí pendientes, ¿no? Entonces podemos abordar ahora un tipo de repaso general de toda la política, por ejemplo el contractualismo. Hablamos de Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Y luego viene Rawls también como un cuarto tipo de contractualismo, ¿no? Que es el Estado como acuerdo racional para evitar el caos, ¿no? Y garantizar así los derechos. Ya vimos que los derechos los pone Locke, derecho a la vida, libertad y propiedad, y que estos sirven para la creación de Estados Unidos de Benjamin Franklin en la Carta de Independencia, donde menciona lo siguiente, ¿no? Los derechos, vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y claro, hay un tipo de legado muy interesante del contractualismo, pero el contractualismo sirve para justificar la creación de un Estado, sirve para justificar el Estado mismo, ¿no? Sin ese contractualismo el Estado no tendría por qué estar. Y claro, luego viene el utilitarismo político con Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿no? Que básicamente es el criterio de justicia de que el mayor bien es mejor porque es para el mayor número de personas, ¿no? Y luego viene el liberalismo. Hablamos de John Rawls, Robert Nozick, Isaiah Berlin, ¿no? Que nos hablan de este tipo de justicia como equidad en el caso de John Rawls, aunque tiene ese ámbito también de ser no liberal, ¿no? De ser un poco más social, de estar en el ámbito del socialismo, porque recordemos que la teoría de la justicia social, la teoría de la justicia de John Rawls, diría que necesitamos este velo de la ignorancia para elegir lo que mejor va a beneficiar al menos favorecido de esta sociedad, porque no sabemos si vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva vamos a construir una sociedad más justa. Y es muy interesante por ello, porque se interesa por lo social, por el bien común, aunque ese término también no es correcto, pero se entiende. Pero a la vez John Rawls tiene este aspecto de libertad, ¿no? Entonces si vamos a ponerse en este velo de la ignorancia, no estamos violando el principio de la libertad. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar del impacto en la sociedad, ¿no? La filosofía, cómo impacta en la sociedad. Y vamos a dar un repaso el día de mañana por todas las
todas las corrientes de la política, un poco más para repasar todas las teorías y debates que hay, y luego pasamos a la filosofía de la ciencia y la tecnología. El mismo día, mañana hacemos las dos cosas a la vez, ¿no? Damos un repaso general y de política y justicia social, y luego pasamos a filosofía de la ciencia y la tecnología. Bien, cuídense todos. Hoy fue un día más de reflexión, nada más. Entonces, cuídense todos, un abrazo, conózcanse a sí mismos, y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense.